Entonces la clase correspondiente al día de hoy es la continuación de estas funciones polinomiales, en particular, ¿cierto? Su caso de función cuadrática, que es aquella función polinómica de grado 2. Entonces, recordando la forma de esta función polinómica, tiene solamente tres términos, llegando así a su exponente de grado 2, en donde tenemos dos formas de identificarla. Tenemos, según la forma de esta función polinómica, o, ¿cierto?, de forma resumida, que es lo que comúnmente han revisado a lo largo de su enseñanza, que es de la forma ax cuadrada más bx más c. Ahora, como estamos hablando de una función cuadrática, lo primero que debemos reconocer es que esta función tiene forma parabólica, y al tener esta forma parabólica sobre un plano cartesiano puede tener 6 formas, o se puede encontrar dispuesta de 6 formas distintas. Estas formas distintas las podemos revisar en la imagen que tenemos aquí al lado, en donde claramente tenemos tres tipos de parábolas que van hacia arriba y tres tipos de parábolas que van hacia abajo. Ahora, ¿cómo vamos a identificar cuáles son las que van para arriba o cuáles son para abajo? Debemos definir esa condición de acuerdo al valor de A. Ahora, ¿quién es A? A es el coeficiente numérico que acompaña a la variable de grado 2. ¿Ya? En este caso se vendría siendo esa A. Entonces, si nosotros determinamos que esa A es un valor positivo, un número real positivo, ¿cierto? Entonces vamos a estar frente al caso de que las parábolas son hacia arriba, es decir, son como unas caritas felices, ¿cierto? Ahí tenemos caritas felices. Ahora, a eso se le llama obviamente que esta parábola es cóncava hacia arriba o tiene una concavidad positiva. En caso contrario, si este coeficiente A que acompaña a la x cuadrada es negativo, entonces vamos a estar frente a una parábola de concavidad negativa o hacia abajo o una carita triste. ¿Ya? Entonces así es como podemos reconocer cuál de esos de esos dos tipos, ¿cierto? O es hacia arriba o es hacia abajo, según su coeficiente numérico A, que es el que acompaña al x elevado al cuadrado. Ahora, lo otro que nos interesa ver es que si ustedes se fijan, bueno, aquí ya definimos que tenemos dos filas importantes, ¿cierto? Estas son las A positivas, estas son las A negativas. Ahora, si miramos dentro de las A positivas también tenemos tres casos distintos. Entonces, ¿cómo separamos o diferenciamos esos tres casos distintos? Eso va a ser de acuerdo a los ceros que tengan esta función polinómica de grado 2. Para ello, para encontrar estos ceros en el x, es decir, cuántas veces corta en el eje x, lo que debemos hacer es a la forma de esta función cuadrática es resolverla como una ecuación cuadrática, ¿ya? Es decir, esta expresión igualada a 0 o en su defecto decir que y es igual a 0, ¿cierto? De acuerdo a lo que habíamos revisado en la clase anterior, en donde los ceros en x es cuando y es 0 y los ceros en y es cuando x es 0. ¿Ya? Ahora, recordemos estas ecuaciones cuadráticas, en donde las ecuaciones cuadráticas, según su forma general, teníamos el discriminante. Y este discriminante discriminaba el tipo de soluciones, ¿cierto? En las ecuaciones cuadráticas, en donde teníamos dos soluciones reales y distintas, dos soluciones imaginarias conjugadas o dos soluciones reales iguales, ¿cierto? Que era dependiendo del valor de esta discriminante. Ahora, como estamos trabajando en funciones con esta relación de dos variables x e y, entonces esta definición de el discriminante cambia un poquito y lo que nos va a entregar es la cantidad de intersecciones que tiene esta función en el eje coordenado x. Entonces, si tenemos que el discriminante es mayor a 0, es decir, en el caso de aquí, entonces vamos a estar
considerando dos intersecciones de esta parábola en el eje X, como es en el caso 1. Entonces aquí vamos a decir que este es un discriminante positivo. Lo vamos a escribir acá arriba mejor. Aquí con verde. Este es un discriminante positivo. Ahora, si este discriminante es igual a 0, recordemos que tenía una única solución, por lo tanto, gráficamente, si lo ponemos en papel, significa que tenemos una sola intersección, ¿cierto? Tenemos un puro punto. Entonces, cuando tenemos un discriminante igual a 0, en realidad, gráficamente, expresado aquí en esta función, significa que tenemos solo un punto de intersección, que es el que está aquí pintado en rojo. Y fíjense que de forma negativa o positiva esta parábola tiene los mismos casos. Ahora, en caso contrario, si no cumple que sea positivo o sea igual, es decir, que es negativa esta discriminante, significa que no tiene intersecciones en sus ejes coordenados X. Ya no tiene ese corte. Por lo tanto, es lo que vemos acá. Fíjense que el vértice de esta parábola no pasa el eje X. ¿Ya? Aquí está el eje X, no lo corta bajo ningún punto de vista. Por lo tanto, ahí decimos que nuestro discriminante es menor a 0. Si se fija, tenemos estas categorías. Y es así como podemos definir qué tipo de parábola es con la que estamos trabajando. Ahora, otra cosa importante, ¿cierto? En cuanto a los ceros, tenemos los ceros en y, en donde ya dijimos que es cuando x es igual a 0. Y si x es igual a 0 bajo esta regla de correspondencia, que podríamos decir, ¿cierto? Aquí la vamos a cambiar para que la recordemos. Acuérdense que era así, y igual a toda esa expresión. Si x es 0, entonces eso muere, y me queda 0, C como intersección en el eje Y, ¿cierto? Que vendría siendo el punto de aquí, y obviamente las extensiones que van acá, que no se alcanzan a ver, ya todas cortan acá. ¿Y por qué todas cortan? Porque recordemos que la función cuadrática es parte de la función polinomial, y la función polinomial tiene como dominio todos los reales, es decir, sí o sí va a pasar del lado negativo de las x al lado positivo de las x. Y si hace eso, sí o sí tiene que pasar por el eje. ¿Ya? Por eso siempre vamos a tener ahí un corte en y. Entonces, clarificado este tema, vamos a pasar a ver algunas cositas un poquito más específicas ya de esta función, que son que esta función cuadrática tiene una particularidad, al igual que el resto de las funciones polinómicas, que tiene simetrías. Y en este caso, esta función cuadrática es simétrica en el eje Y, ¿ya? En particular en su vértice. ¿Ya? Entonces vamos a decir que al tener esta función parabólica, y fíjense que aquí es una función que tiene un discriminante mayor a 0. Voy a cambiar el color, no me gustó mucho. Vamos a borrar primero. Allí. Acá. Tenemos una función en este ejemplo con discriminante mayor a 0 y con un coeficiente a mayor a 0, ¿cierto? Porque es positiva y además tiene dos cortes en x, ¿ya? Esa es la condición. Además podemos ver aquí que ahí está su punto de su intersección en y, en donde es x igual a 0 y y igual a c, ¿ya? Y aquí podemos ver el vértice. ¿Y qué es el vértice de esta parábola? El vértice de esta parábola es el punto en donde la monotonía cambia. Fíjense que esta función tiene dos monotonías. Tiene una parte en donde decrece y otra parte en donde crece. Y cuando se ocurre ese cambio es donde encuentra el vértice. Entonces, fíjense que aquí la monotonía, a medida que yo avanzo en mis x, este x que está acá, mide, no sé, por ejemplo, mide I2, ¿cierto? Pero si yo sigo avanzando en mis x, fíjense que esta x ahora mide menos. Por lo tanto, la parte izquierda de esta función tiene una monotonía decreciente. Pero luego, fíjense que aquí yo empiezo a subir, porque el x que yo tomo aquí ahora ya está más arriba en el y, y el x de acá, por supuesto, ¿cierto? Podemos ver claramente de que es mucho mayor. Por lo tanto, la parte en este caso, ¿cierto?, izquierda,
tiene una monotonía positiva o creciente. ¿Ya? Entonces, insisto, donde se produce este cambio de monotonía, ¿cierto? Porque tiene dos, siempre tiene dos. O es creciente o decreciente y solamente va a depender del coeficiente A si parte decreciendo o parte creciendo. Entonces, este vértice forma parte de esa monotonía y al tener este cambio de monotonía, aquí tenemos nuestro eje de simetría a su vez. ¿Y cuál va a ser el eje de simetría? El eje de simetría se expresa mediante la función o la fórmula, ¿cierto? Si le quieren llamar, x igual a menos b partido en 2a, en donde x es una función constante. En realidad es una recta porque no es función, fíjense que no cumple la definición de función, ¿cierto? Porque hay infinitos puntos dentro de la misma x, ¿ya? Pero sí representa a una recta dentro de este plano. Entonces, así podemos determinar este eje de simetría y junto con ello podemos determinar cómo es el vértice, ¿ya? Si podemos determinar este eje de simetría, entonces tenemos el x del vértice. Fíjense que aquí está el x del vértice, ¿ya? Y llegamos hasta acá. No sé si voy a borrar un poquito aquí mejor para que se vea más claro, que es mucho más fácil analizando la función. Allí. Fíjense que este vértice se compone de un x vértice y un y vértice. Entonces, ¿cuáles son las coordenadas de ese x e y vértice? Aquí tenemos y vértice y aquí tenemos x vértice. Y fíjense que ese x vértice es el mismo x del eje de simetría. Por lo tanto, si yo tengo el x del vértice en mi eje, es súper mega fácil encontrar la coordenada